Hola, bienvenidos a todos al documental de La globalización y sus antecedentes. A continuación, voy a hablar acerca de los beneficios que trajo a México la participación de las potencias en la guerra. La Segunda Guerra Mundial potencializó la economía para México gracias a la participación de Estados Unidos en dicha guerra. Sus industrias se centraban en producir insumos, así que se vieron en la necesidad de comprar productos mexicanos como el petróleo, alimentos agrícolas, y esto fue un crecimiento del 10% en el Producto Interno Bruto del país. Se desarrolló la agricultura gracias a las ventas en el extranjero y esto permitió una inversión en la industria. La situación de importaciones fue el momento de industrialización de México. El crecimiento económico alcanzado por la Segunda Guerra Mundial dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que nuestros productos eran de calidad. Esto trajo algo positivo y negativo a nuestro país porque inicia el comercio al mercado estadounidense, pero nuestra dependencia a ellos también. Algo positivo de esto fue que en México comenzó a generar productos para que fueran consumidos por mexicanos y potencializar nuestra economía. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este modelo se implementó de 1940 a 1982, el cual se dividió en las siguientes etapas. Número 1. Crecimiento con inflación de 1940 a 1958, etapa que abarcó a los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Número 2. Desarrollo estabilizador de 1958 a 1970, etapa gobernada primero por Adolfo López Mateos y después por Gustavo Díaz Ordaz. Número 3. Etapa de crisis y agotamiento de 1970 a 1982, en la cual estuvo al mando Luis Echeverría Álvarez y luego José López Portillo. Las particularidades de la estructura económica durante este periodo fueron la estabilidad de los precios internos y el aumento del salario real, es decir, del poder adquisitivo. El crecimiento económico logrado benefició a la industria y a las ciudades. Por lo tanto, el aumento del salario real no fue un fenómeno general para toda la población, sino que estuvo limitado al sector de los trabajadores de la industria, mismo sector de la población que también gozaba del crecimiento de las ciudades y de los servicios. Sin duda, esta fue una época de mejoras para dicho sector social. A continuación, vamos a hablar sobre la globalización. La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. Y por otro lado, tenemos al neoliberalismo, que es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios radicales. Además, el neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de un desarrollo de una nación. Hubo unos acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. El primero fue el GATT, que pasó el 17 de enero de 1979 por mediación de la Secretaría de Comercio. México signó una carta de intención con la que formalizó el interés de formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que eso significa el GATT, pero no es sino hasta el 24 de julio de 1986 que se firma el ingreso de México durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. El GATT es un acuerdo mediante el cual se procura facilitar el libre comercio de mercancías por las fronteras de los estados nacionales, reduciendo los aranceles comerciales. Después sucedió el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Se fundó en 1992 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. El TLCAN consistió en, primero, el tamaño del mercado que se crea a partir de la comparación con el tamaño del comercio anterior. El segundo, el asunto de la reciprocidad entre México, Canadá y Estados Unidos. El tercero, el tratamiento y protección a los flujos de inversión. Y por último, fue el TLQM, Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Es un acuerdo multilateral entre México y la Unión Europea, formalizado el 23 de marzo del 2000 en Lisboa y en vigor el 1 de julio de 2000.
durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Tiene como uno de sus principales objetivos la liberalización progresiva y recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros de la Unión Europea.